Bienvenidos a un nuevo programa de Judiociencia con el profesor Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal? Bien, todo fenomenal. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, queridos oyentes. Un placer volver a estar aquí en Judiociencia de Radio Sefarad. En este caso con una mujer muy interesante. Sí, la figura multifacética, ¿no? Multifacética total. De Sara Babli es interesante porque lo fue casi todo. Uh-huh. Como aquel que dice judeo-holandesa, luego israelí, nutricionista, educadora, investigadora, química. Nació en Ámsterdam el 18 de octubre de 1900 en el seno de la familia de Natán y Lina Lea Babli, judíos originarios de Polonia. Era la más pequeña de 5 hermanos, 3 hermanas y 2 hermanos. Se educó en un ambiente religioso y también bastante sionista. Todos los hermanos eran miembros del movimiento de la juventud sionista israelí y los 5 emigrarían a Eretz entre 1919 y 1926. Hasta que emigró a Eretz, Sara estuvo estudiando química y nutrición y se graduó en ello en 1925. Sin embargo, por consejo de una amiga suya que había emigrado previamente a Eretz, Miriam Leuven, pues estuvo estudiando un año más en la Universidad de Ámsterdam, preparándose en temas de nutrición para poder asistir a las chicas en Eretz. De hecho, es curioso porque ella recibió una oferta de trabajo un año antes de emigrar. Ella se fue en el año 1926 y en octubre de ese mismo año, gracias a una iniciativa de la Organización Sionista Internacional de Mujeres, encontró un trabajo de profesora de nutrición en Nahalal, un moshav de los primeros situados en el Valle de Jezreel. Allí, la verdad, estuvo enseñando a chicas veinteañeras, pero muy poco, porque al año siguiente, en abril, la contrataron como dietética en el Hospital Hadassah de Tel Aviv. Y allí duró poquísimo, pues fue contratada como profesora de nutrición y dietética en escuela de enfermería del Hospital Hadassah en Jerusalén, siendo además la primera mujer que enseñó nutrición en Eretz. Y esto es muy interesante porque sus jefes se fijaron automáticamente en ella y la enviaron a los Estados Unidos con una beca, estudiando en el Centro Médico Montefiore en Nueva York, en la Universidad de Columbia y en el Centro de Dieta de la ciudad de Boston, con lo cual hizo una carrera meteórica graduándose en el Magisterio de Nutrición en ese año. Ella regresó a Eretz en 1929, un buen año. Uh-huh. Y fue colocada
como dietista en el Centro de Salud Nathan Strauss de Jerusalén, recién inauguradito. Pues bien, nada más llegar a tomar posesión de esa plaza con motivo del estallido de los disturbios árabes en Jerusalén, sí. La pobre mujer estuvo allí una semana encerrada y alimentando a militares, paramilitares, enfermos, emigrantes. Aquello fue una cosa impresionante. Y allí trabajó como dietista jefe, pero duró muy poco, porque al año siguiente fue contratada como directora de programas de alimentos escolares del Hospital de Hadassah. Un proyecto que había sido ideado por nuestra ya conocida por los oyentes, Henrietta Salt, que además fue impresionante porque atendió mensualmente a 1.000 niños de 12 escuelas y 8 jardines de infancia. Algo increíble. Al año siguiente se casó con Yehuda Meir Bromberg, que era el contable jefe de Hadassah, y continuó trabajando como dietista jefe de los hospitales de Hadassah, Jerusalén, Tel Aviv, Safed, Haifa, y allí fue donde cogió una gran especialidad que se tradujo en 1939 en la publicación del libro Tzenatenu. Tzenatenu significa nuestra nutrición y fue un texto que estuvo vigente en las escuelas israelíes durante 30 años. Es decir, fue uno de los grandes bestsellers de la época del recién constituido Estado de Israel. En el 46 pidió una beca para ir otra vez a la Universidad de Columbia y allí se marchó. Estudió los cursos de doctorado y se doctoró con una tesis titulada de consumo familiar y alimentación, dietética y alimentación en Palestina. Ella también, después de doctorarse, fue contratada por el Ministerio de Educación y Cultura para crear, a partir del año 1953, un colegio de nutrición y economía doméstica en Jerusalén, en el cual se formaba a profesores que posteriormente enseñarían a nutricionistas en escuelas, hospitales, casas de ancianos, el ejército, etcétera. Es decir, se creó una base muy importante con ayuda, además, este programa de la FAO, es decir, la Organización de Alimentación y Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas. Ella realizó en el año 59 una interesante labor científica desarrollando un proyecto de encuesta por parte de los estudiantes de los cursos superiores de este colegio, que entrevistaron a más de 800 familias sobre temas alimentarios, de educación, la situación familiar, que además pues tuvo un gran eco importante en la sociedad israelí.
¿En qué año? En el año 59. Okay. Al año siguiente fue decana de este colegio y estuvo trabajando allí hasta que se jubiló en el año 1965. No obstante, a pesar de jubilarse, ella siguió impartiendo cursos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Instituto Carmel de Haifa, que dependía de Exteriores, y también en la Central de Estadísticas de Israel. En 1984 fue nombrada ciudadana de honor de Jerusalén por el ayuntamiento de esta ciudad, y ella empezó a dedicarse a la cerámica y recibió el título de diseñadora por parte de la Casa de Diseño de Jerusalén. Escribió numerosísimas publicaciones científicas y artículos. Falleció en 1993 en Jerusalén, habiendo dejado 2 hijos, Miriam y Natán, nacidos respectivamente en 1933 y 1935. La documentación sobre ella se conserva en los archivos sionistas centrales, con lo cual, si alguno de nuestros oyentes está interesado, quiere ampliar más, que consulte el archivo A520. ¿Cómo has hecho tú? Como he hecho yo. Muy bien. Una maravillosa fuente de información. Ángel, ¿tú crees que Sarah Bavli tendrá que ver, a lo mejor es hasta retórica la pregunta o estúpida, con esa buena alimentación que disfrutan los israelíes, esa base de verduras, de frutas? Sí, ella lo que hizo además fue lanzar la idea en los años 50 de crear una dieta nacional, dirigiéndose al gobierno y además también a los emigrantes, diciéndoles que por favor fuesen abandonando paulatinamente los hábitos de dieta de los países de origen y fuesen introduciendo en sus mesas los platos de la cocina local israelí. Además dijo una frase genial: los emigrantes no solamente tenéis que aprender hebreo todo, sino también olvidar. Oh. Y eso fue muy interesante porque esta era la época en que se veía... Había que formar el Estado, claro. Había que crear el Estado. Sacrificando muchas cosas y también. Sobre todo había que garantizar la supervivencia del Estado. Y algo básico en ella era una alimentación correcta, que es de lo que nos olvidamos muchas veces para satisfacer nuestro ego gastronómico. Bueno, te invito a un té ahora saludable, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Que la señora Bavli aprobaría seguro. Seguro, no me cabe la menor duda. Lástima no poder invitarles también a ustedes a un té, pero les invitamos a acompañarnos en el próximo Judío Ciencia. Hasta entonces. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima.